no alineó, que Él colocó, ordenó y alineó muchas cosas en la tierra. Pero una vez más, entendiendo esto, que el Señor ha alineado todas las cosas, el Señor dice, pero ¿qué va a hacer el hombre para hacerle una casa a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué Dios dice esto? Porque el ser humano, por lo general, siempre quiere hacerle un templo al Señor. Porque en el corazón del hombre, pues esta es la manera como que de retribuir. Y siempre el hombre anda buscando agradar a Dios. Díganme ustedes, ¿qué persona no quiere agradar a Dios? Yo creo que todo el mundo quiere agradar a Dios. Todo el mundo, hasta los ricos, las personas que tienen una vida acomodada. O sea, hasta cualquier persona siempre se encomienda a Dios. Yo creo que hasta los delincuentes que salen a robar se encomiendan a Dios. Ellos lo hacen en ignorancia. Ellos lo hacen en ignorancia porque ellos creen que a Dios le agrada el robo. Por eso practican esa maldad, ese pecado cuando dice la Biblia, no robará. Pero ellos en su corazón le suplican a Dios regresar con vida a casa. Aunque ustedes, hermanos, se impacten por esta realidad. Esto es una realidad, hermano. Esto es algo real. Las personas en la ignorancia se encomiendan a Dios. Entonces, quiero decirles, hermanos, que para agradar a Dios hay que ser humilde de espíritu, manso de corazón y ser sencillo. Temblar a la palabra de Dios, guardar los mandamientos de Dios. Y eso va a englobar lo que para Dios es una persona aceptable delante de su presencia. Es decir, no todas las personas que quieran agradar a Dios van a agradar a Dios, sino aquel que lo haga conforme a la palabra del propio Dios. Es algo impactante poder caer en la realidad y ser confrontados por esta palabra de que una persona no puede agradar a Dios conforme a su propio corazón o su propio anhelo o la manera de ver la vida. Es decir, yo no puedo agradar a Dios haciendo cosas que creo que a Él le van a agradar. Yo tengo que agradar a Dios haciendo las cosas que Él dice en la palabra que le van a agradar. Conforme yo lea, conforme escudriñe la palabra, busque en la Biblia los mandamientos, la estructura de Dios, las bendiciones que Dios tiene para nosotros, conforme a esas palabras, nosotros vamos a poder entender de qué forma y de qué manera mi vida va a agradar al Todopoderoso. No sé si estamos de acuerdo. Yo creo que la importancia de esta palabra tiene que ver en esta realidad de que el ser humano no va a poder agradar a Dios si no es humilde, aunque haga otras cosas. Hay una palabra hermosísima que nos lleva a lo que es la humildad, y yo quiero, hermanos, que nos ubiquemos un instante en el libro de Primera de Corintios. Eso está en el Nuevo Testamento, en la primera carta a la iglesia de Corinto, en el libro Primero de Corintios, la carta, la epístola primero de Corintios, primera epístola de Corintios del apóstol Pablo, que le envió a la iglesia que está en Corinto. Esa palabra epístola significa carta. Es un comparativo, un sinónimo, una palabra que significa lo mismo que carta, epístola. No vaya a pensar alguna persona que una epístola es que el apóstol Pablo ya estaba metido en cosas raras, no, sino que cuando se dice epístola estamos hablando de una carta, amén. ¿Cuánto dan la gloria a Dios? Y sabiendo que la palabra de Dios nos advierte de cosas, entonces en el primer libro de Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 18, hay algo espectacular, hay algo muy agradable, muy simpatizante. Es algo que de verdad toca el alma, el cuerpo y el espíritu. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque la palabra de la cruz es locura, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de sus sabios y desecharé el entendimiento de sus entendidos. ¿Dónde está el sabio? Es una pregunta. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no lo conoció, a Dios mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso estamos predicando, para que alguien sea salvo, para que alguien reconozca a Dios, para que alguien entienda que Dios necesita de ti y tú necesitas de Dios. Dios necesita de nosotros porque nos dio a su Hijo. Es decir, ya Dios dio el primer paso. Ahora nos toca dar el segundo para encontrarnos con nuestro Creador. Esto es algo hermoso, esto es algo poderoso, y yo creo que Dios va a traer
momentos de bienestar para nosotros, porque vamos a aprender lo que es la humildad para poder agradar al Todopoderoso, al Espíritu Santo. Esta palabra está muy buena, me gusta demasiado, y podemos leer qué dice la Escritura. En el versículo 22, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles es una locura, es locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esos somos nosotros, los que celebramos la victoria de la cruz. Dice la palabra de Dios, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces vamos a escuchar esto, porque aquí entramos en lo que es la humildad. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque lo insensato de Dios es más sabio que lo sabio de los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que lo fuerte de los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Atención a esto, mis hermanos, porque esto tiene que ver con la humildad. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, que no son muchos sabios. Mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Va a ser dentro de una hora que estoy ocupado, una hora después. Bueno, mis hermanos, dice la Escritura, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, más para los llamados. Pero en el versículo 25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que lo sabio de los hombres, y lo débil de Dios es mucho más fuerte que los hombres. Mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Ahora les voy a interpretar, hermano, este versículo para que entiendan el 26. Esto tiene que ver con la humildad, y por eso tenemos que dilucidarlo bien. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne. Es decir, Dios a través de esta palabra nos está diciendo: en el mundo no hay predicadores muy sabios. Hay predicadores que han buscado a Dios y tienen algo que decir. Vamos a decir de que parte de mi vida es buscar a Dios. Y buscando a Dios, ahora puedo decir que tengo algo para comunicar. Pero no comunico mis propias palabras, sino que comunico la palabra de Dios y la intento transmitir para que alguien de alguna manera la entienda de forma fácil, para que el niño, el adolescente y el adulto la entiendan. Eso es una virtud y es un llamado, comunicar la palabra de Dios, tratar de ministrarle a una persona lo que es la gloria del Padre. Es decir, tomarse la molestia de predicar a Dios, tomarse la molestia de salir de tu rutina diaria para comunicar un mensaje de Dios para el mundo, para la humanidad. Entonces eso lo venimos haciendo muchos años, mis hermanos, antes del internet, antes del TikTok, antes de los celulares, antes de muchas cosas, hermano. Antes de que existieran los robots, venimos haciendo esto, venimos comunicando. Ahora somos un poquito más expuestos porque tenemos este medio de comunicación. Ahora nos comunicamos y tenemos contacto con personas de todos los países, pero eso no significa que soy una persona sabia o que soy muy sabio, no. Sencillamente soy un ser humano que por la gracia de Dios ha tenido algún don y lo intenta devolver al mismo Dios que se lo dio. Pero no soy, ni hay personas sabias, ni hay hombres sabios, ni hay mujeres sabias, ni nada de eso. No somos muchos sabios. Vamos a decir que podemos tener una pequeñez de sabiduría, pero dice la Escritura, no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos. Mira pues, hermano, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, dice la Escritura. A veces con nuestra nobleza, con nuestra generosidad, podemos llegar a pensar de que somos personas que contribuimos mucho para la obra de Dios. Incluso nuestro corazón se puede llegar a enaltecer por el hecho de emitir siempre dádivas y de alguna manera dar beneficios a los hombres, de alguna manera glorificar a Dios a través de la ayuda al prójimo. Y eso está bien. Yo creo que hay muchas personas que aman el dar.
Eso se llama don de servicio. Es algo que cuando tú lo aplicas te da un placer en tu corazón porque ayudaste a tu prójimo, ayudaste a tu hermana, ayudaste a tu hermano. Y eso es algo muy bonito. Pero dice la palabra del Señor que no somos muchos nobles. O sea que para Dios no importa cuánto una persona dé, nunca debe decir es que doy mucho. No. Para Dios siempre tenemos que ser humildes. Por eso el apóstol Pablo exhortaba a la iglesia de Corinto diciendo: hermanos, no soy muchos nobles, no soy muchos poderosos, ni mucho menos sabios. Tanto así que en el libro de Santiago dice la Escritura: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Pero ¿por qué la palabra de Dios dice que no hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación? Lo dice en alusión a esto, a que cuando el hombre compite por una medida de conocimiento se autocondena. Es decir, yo puedo predicar la palabra de Dios, puedo inquirir palabras, conceptos, sabiduría, puedo estudiar teología, puedo inquirir más en la Biblia, puedo llegar a tener un conocimiento global y puedo tener un resumen de la capacidad de Dios al ser humano, y eso me va a hacer un hombre, vamos a decir, inteligente porque estoy haciendo lo correcto, o sea, estoy tomando una buena decisión. Pero no me puedo poner a competir si otro hermano o otra hermana sabe más que yo, sabe menos que yo, ni tampoco me puedo poner a debatir. Por eso dice la Escritura: hermano, no nos hagamos maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y la palabra no es para contender, esto es para edificar. Y estamos tratando de llevar un mensaje sencillo que se habla de la humildad. Y entre la humildad, dice la palabra, para ser humilde, que no seamos muy fuertes, aunque tengamos fortaleza, no nos creamos fuertes. Y aunque somos dadores, no nos creamos muy nobles. Y aunque somos sabios, no nos creamos muy sabios, porque es que todo no lo vamos a saber. Solamente el Señor, el Espíritu de Dios, el Hijo de Dios, los ángeles del cielo saben más que nosotros. Incluso yo creo que soy un niño en este camino, en este evangelio. Sin embargo, escuchando a Dios y sabiendo lo que es la humildad, en las cosas que Él ha transmitido desde el Todopoderoso, desde su gloria hasta este lugar terrenal, y he tratado de descifrar su mensaje hacia mi vida, he entendido de que si soy una persona humilde, Él me va a usar, pero que si me desligo de la humildad y entro en la soberbia, todo se terminará. No solamente que todo se terminará, sino que dice la palabra de Dios que a Dios no le agrada el soberbio y que lo mira de lejos. En pocas palabras, una persona con orgullo, soberbia y arrogancia en el corazón no puede ser partícipe del reino de los cielos. No puede ser partícipe de la gloria del Padre. No puede ser partícipe de la bendición y de la gloria de Jesús. Por eso podemos decir, mis hermanos, mis hermanas, que el Todopoderoso para nosotros es edificación. Tenemos que entender de que la sabiduría de Dios es necesaria para nosotros. Sin embargo, entre esa sabiduría hay que complementarla con una palabra que se llama la humildad. Pero todavía no hemos dicho qué es la humildad. Hemos leído sobre la humildad. Hemos tomado características de la humildad, pero todavía no hemos dicho qué es la humildad. Así que esto se está poniendo interesante y vamos a seguir leyendo versículos hasta entrar en el cierre de este tema y de esta palabra que se refiere a la humildad y a la soberbia. Así que por la misericordia de Dios y por esta gloria, vamos a seguir leyendo la palabra del Señor. En el versículo 26 dice: mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado y escogido y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Aquí está muy claro, mis hermanos. La palabra de Dios nos está diciendo que lo insensato del mundo escogió Dios y lo necio. ¿Qué es lo necio? Lo necio son las personas que nosotros menospreciamos, las personas que descalificamos.
pero no las personas que seguimos, que aplaudimos, aquellas personas que alabamos, que enaltecemos, aquellas personas que inflamos, que todo el tiempo los tenemos así en la cúspide. De alguna manera, esto lo podemos ver en cantantes del mundo, esto lo podemos ver en artistas del mundo, actores, actrices, lo podemos ver en escritores, en animadores de televisión, personas que han hecho series y que han tenido un impacto en la sociedad. Esas personas donde llegan siempre los tenemos inflados. Entonces vamos a decir que la mayoría de las personas que ha tenido la oportunidad de tener una carrera universitaria, estudiar, leer, de alguna manera han nacido con un don, con un talento y han avanzado en sus vidas y han estado en posiciones altas, en posiciones de gloria, en posiciones de altura, porque la propia vida los ha colocado en ese lugar. Dice la Escritura que Dios escogió lo insensato y lo vil, lo desechado del hombre, lo débil. Esa es una de las palabras más bonitas que usted puede leer en la Biblia, en toda la Biblia. Cuando usted se encuentra en el primer libro de los Corintios, en estos versículos, donde dice, de lo vil, porque lo vil escogió Dios, y lo débil, y lo que no es, para deshacer lo que es. Si podemos entender esto, el que enaltece es Dios, y el que coloca los dones, los ministerios y los talentos es solamente Dios. La Escritura dice en el libro de Proverbios, capítulo 2, Proverbio 2:6, dice, porque Jehová da la sabiduría y de su conocimiento viene, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y las posiciones en el mundo las coloca Dios. Todos los hombres y las mujeres que han tenido algún don, alguna facultad, algún carisma, alguna habilidad, algún talento para hacer algo en la vida, eso viene y procede de Dios. Es un talento, es una capacidad. Ahora, para llevarlo con humildad, tengo que saber que el don me lo dio Dios, que no es mío, que solamente es un accesorio de mi vida, que hay personas comunes como yo, normales, que tienen su condición de ser humanos igual. Dios nos ama a todos los seres humanos, no hay una preferencia de Dios del uno con el otro. Todos los seres humanos son amados por Dios, pero algunos de los que hemos nacido en esta tierra hemos recibido la capacidad de tener algún don. Yo sé que tú tienes algún don, alguna capacidad, eres bueno para algo, eres hábil para algo, tienes algún talento, de alguna manera tu vida es para Dios útil y para el mundo y para la sociedad también. Y en esa capacidad que Dios te ha dado, en esos talentos, en esas virtudes, en esa forma de llevar la vida, de vivir, de llegar en la vida con una capacidad alta para poder vivificar las vidas de los demás, sea canto, sea escritura, literatura, intelecto, habilidades de arte, exposición de un don espiritual, profecía, milagros, talentos, prodigios, de alguna manera una utilidad para el cuerpo de Cristo, para llevarlo en la iglesia, para hacer luz para el mundo, para hacer sal de la tierra. Y podemos decir que sí, hay talentos que están por todos lados, hay personas con mucho talento. Creo que nosotros a través del internet, a través de los medios de comunicaciones, hemos podido notar que muchas personas tienen muchos talentos. Es decir, hay hasta programas para búsqueda de talento. Es decir, que los talentos están por todos lados, escritores, intelectuales, de alguna manera en la música, en cualquier lugar espiritual o del alma o talento natural, pero de alguna forma Dios dio dones a los hombres y todos los que estamos vivos tenemos alguna capacidad. Es decir, no estamos huérfanos ni desamparados, cada persona tiene una habilidad. Hace poco estaba escuchando a un hombre que no tiene brazos y no tiene piernas y estaba viendo que estaba haciendo algo por TikTok. Y bueno, me quedo observando lo que está haciendo y digo, oye, este hombre nació con algunas carencias, privado de sus brazos y privado de sus piernas, pero tiene un talento y él lo está sacando a la luz, está hablando de su talento, está impactando al mundo con su historia y de alguna manera es una historia inspiradora, ya que si un hombre sin piernas y sin manos puede tener la alegría de vivir, salir, sonreír, tiene una hija, tiene una esposa, tiene una familia, tiene un hogar, se graduó de abogado y hizo un posgrado en Derecho y
hizo tantas cosas positivas de que este hombre inspira a los demás. Entonces, ¿qué vamos a decir? Un hombre sin piernas y sin manos está haciendo algo bueno por la humanidad, por la sociedad, dando un ejemplo, inspirando a las personas. Ahora, ¿por qué nosotros, teniendo todas las condiciones aptas para hacer algo positivo, no vamos a glorificar a Dios? ¿O será que cuando la vida nos acomoda nos olvidamos del Señor? ¿O que tenemos unas vidas tan cómodas que no tenemos tiempo para predicar la palabra? ¿O nos da pereza ir al hospital, llevar una palabra a alguien, o salir por las calles un día para iluminarlo o hacer sonreír a alguien en su día? De alguna manera creo que Dios nos da responsabilidades y tenemos muchas cosas que hacer para poder glorificar el nombre de Cristo aquí en la tierra. Es decir, tenemos todo para sacar nuestros talentos a la luz. Sin embargo, no digamos después, oh, es que somos muy buenos, es que colaboramos mucho, es que le damos de comer al hambriento, es que tenemos tantas bendiciones en nuestras vidas, de que el mundo nos merece porque somos muy buenos. No, dice la Escritura, mirad que no soy muchos nobles, no muy caritativo, no muy generoso. Creo que el generoso es Dios. Y un día le dijeron a Cristo, Señor bueno, y el Señor le responde, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solo hay uno, bueno es el Padre. Entonces, si el propio Señor Jesús no aceptó que le dijeran bueno, ¿qué quedará para nosotros que hemos nacido en el pecado? Entonces, la humildad tiene que ver con el hecho de aceptar de que no importa qué habilidad o qué facultad nos dé Dios a nosotros para sacarla a la luz en la vida, sino que siempre tenemos que decir, soy lo que soy gracias a Dios, lo que tengo es gracias a Él, y si me corrompo por la soberbia, por el orgullo, por la arrogancia, por el ego, sé que voy a ser destruido, sé que mi vida tendrá el fin y ya no veré la salvación de Dios. Entonces la humildad es algo importante, pero todavía no hemos dicho qué es la humildad. Solamente estamos hablando características de la humildad, pero todavía no hemos centrado lo que es la humildad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esto se está poniendo interesante y quiero que vamos a escuchar lo que es la humildad en la etimología. La etimología es el estudio de las palabras, la raíz de las palabras, la estirpe, el fundamento de dónde comienza una palabra. Y acá se escribe de dónde viene la palabra humildad. La etimología de la humildad viene de la palabra latina, del latín humilitas. La palabra humildad viene del latín humilitas, que a su vez deriva de humus, que significa tierra. La palabra humus se refiere a la tierra fértil, la que está cerca del suelo. Este origen etimológico sugiere una conexión con la modestia, la sencillez, la ausencia de la vanidad y la arrogancia. Así que cuando hablamos de humildad, tenemos que saber que tenemos que estar alejados de la vanidad, la arrogancia, pero tenemos que caminar en la sencillez y en la modestia. En pocas palabras, la humildad es la necesidad de mantener una cordura en nuestra alma y en el concepto que nosotros nos tenemos a nosotros mismos. La humildad es saber que nuestras vidas, siendo altas o teniendo virtudes, talentos, carisma, dinero, posición, excelencia, elegancia, glamour, ostentosidad, que nuestra vida esté adornada de belleza, siendo humildes, nunca nuestro corazón va a sentir el placer de la grandeza. ¿Por qué? Porque nuestro concepto en nuestra mente tiene que ser claro para que nuestro corazón no se enaltezca. Y cuando nuestro corazón se intente enaltecer, tenemos que controlarlo. Decirle, corazón, no te enaltezca, sé humilde, porque todo lo que tienes es gracias a Dios. Así que no eres dueño de nada, sencillamente eres administrador de las virtudes de Dios para que el pueblo de Dios conozca de la sabiduría, entienda las cosas buenas y vengan a la salvación
se nutran espiritualmente de sus vidas, en el alma, en la parte espiritual de Dios, conozcan al Padre, al Hijo, al Espíritu de Dios, conozcan su palabra, sus mandamientos y puedan ser preparados para recibir a Cristo, es decir, preparar el camino de Jesús cuando Él venga y decir, oye, nos hemos edificado, estamos preparados para ver a Dios y nuestras vidas tienen que ayudar a que otras personas se salven. Entonces, el que tenga dinero no es que tiene, no es muy noble ni muy poderoso, no, sino que el que quiera gloriarse, gloríese en el Señor. Aquel que tenga una apariencia, vamos a decir, aceptable, no significa que es una persona de muy buena apariencia, no, sino que todo lo que tiene es para la gloria de Dios. El que es sabio no es que sabe mucho, no, sino que todo lo que sabe es para la gloria de Dios. El que tenga fuerza física no es que es muy musculoso, no, es que todo lo que tiene es para la gloria de Dios, es para ser humilde. El que no se desvía, Dios te bendiga, mi hermana Romy, Dios te bendiga, mi hermana Flower, mi hermana Adi, a todos los hermanos que están por acá llegando, que Dios bendiga, a nuestra hermana Beatriz, a nuestras hermanas, a nuestros hermanos, que por ahí hay algunos hermanos también, nuestra hermana Glenda. Vamos a saludar a nuestro hermano Diego, nuestro hermano Moreno, mensajero de Dios, nuestro hermano León de Judá. Bueno, mis hermanos, Dios me les bendiga, me honran con su presencia. Y estamos aquí unidos para descifrar lo que es la humildad. Bueno, mi hermano, le voy a contar una revelación y un secreto de lo que es la humildad. Voy a contarle algo que, esto es algo impactante, esto fue una revelación que Dios me dio a los 11 años y quiero compartirle este testimonio. Cuando estaba estudiando en la unidad educativa, me pasó que acepté a Cristo a los 11 años y después de aceptarlo llegué a la escuela, al colegio, 7º grado, y mientras estaba ahí en el colegio, empecé a predicarle a mis compañeritos. Le puedo decir que tenía 11 años, mis compañeros de 11 años, éramos unos niños, y comienzo a predicarle. Y mientras le estoy diciendo de algo que en realidad no conozco a profundidad, pero empiezo a decirle que Cristo les ama, que Cristo murió. Y bueno, cuando comencé a predicar empiezo a sentir un gozo inexplicable por dentro, una alegría. Me siento demasiado feliz, algo demasiado bonito predicar. Entonces, como lo estaba descubriendo porque apenas había nacido de nuevo, pude notar que de alguna manera las personas, los amigos, mis compañeros, mis compañeras comenzaron a quedarse todos juntos, todos unidos. Y empezaron a hacer una rueda y empezaron a escuchar la palabra que le estaba comunicando. Y cuando eso pasó, en mi corazón vino una lucha. Y la lucha fue la siguiente, porque eso nunca había pasado en mi vida. Ellos se empezaron a unir y se empezaron a quedar tranquilos mientras yo les estaba comunicando el mensaje de Dios. Cuando eso ocurre, en mi corazón empieza una tentación de que es un placer que yo no había sentido nunca, pero es un placer carnal. En el placer que comencé a sentir fue la sensación de estar dominando el escenario de ese salón de clase y de que todas las personas me estaban poniendo cuidado. Eso me hizo sentir importante y ahí vino a mi corazón una sensación carnal de altivez y yo la comencé a sentir. Y mientras estaba predicando a Jesús estaba sintiendo eso y inmediatamente llegó la dirección del Espíritu Santo. En ese preciso momento, el Espíritu Santo trató con mi vida exactamente. Y me hace sentir esto, que yo nunca había tenido comunicación con Dios, pero la sentí en ese momento, una dirección de Dios. El Espíritu Santo trata conmigo teniendo 11 años y me dice, esto a mí no me agrada. Lo que tú estás sintiendo en tu corazón, esto no me agrada. Empieza el Señor a decirme mis primeras correcciones cuando apenas un niño con 11 años empezaba a predicar. Y lo que el Señor me estaba diciendo es, no me gusta que sientas esto negativo porque no me agrada esto. Pero yo todavía no había leído en la Biblia en el capítulo 66 de Isaías, no había leído en Santiago, no había leído en otros fragmentos de Proverbios, no había leído en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 3, donde habla de los pobres en espíritu. O sea, yo no había leído eso todavía.
Sencillamente el Señor, sin yo haber leído esa parte de la Biblia, me estaba diciendo a los 11 años, no dejes que la vanagloria te consuma el alma porque no me agrada. Yo me asusté, hermano, yo me asusté, yo me entristecí y me arrepentí. Cuando yo empiezo a sentir esta sensación, me entristezco mucho. Claro, me entristezco, un niño de 11 años triste, y yo me sentí triste porque le había fallado a Dios, pues. Entonces me sentí ahí todo triste, achicopalado, entristecido, porque había desobedecido a Dios. Yo no conocía ese mandamiento, pero Dios al decírmelo ya mandamiento dicho, ya yo no podía desobedecerlo más. Y me entristecí y dije, oye Señor, algún día quiero predicarle a muchísima gente, a millones de personas en un solo lugar, pero siendo humilde, para glorificarte en mi cuerpo y en mi espíritu, para que mi propio espíritu no sienta placer por la multitud de las personas, sino que sienta alegría porque transmito la palabra de Dios y otros podrán ser salvos. Es un sentimiento muy diferente. Cuando tú te sientes feliz y alegre porque otros son salvos, eso es humildad, tú sientes amor. ¿Dónde lo dice? En la palabra de Dios. Y quiero que vayamos a ese exacto versículo para que entendamos un poco lo que mi corazón sentía, porque estamos hablando de la humildad. Entonces, esto nos va a edificar demasiado, mis hermanos, porque esto va a responder muchas respuestas. Esto va a contestar muchas preguntas. Esto va a ayudarnos demasiado en la vida con el Señor. En el capítulo 13 de la primera epístola de Corintios, capítulo 13, en el versículo 4 dice una palabra, dice así: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. Vamos a detenernos en esa palabra exactamente, jactancioso. La palabra jactancia significa persona que presume. Es la persona que presume de sus logros. Es la persona que dice así: yo tengo este carro que lo compré en el año 2025, es un carro que echa fuego por el tubo de escape, está tallado en oro, tiene diamantes por las perillas. Es decir, es un carro que te vale 3 millones de dólares. Y uno no le está preguntando a ese hablador eso, uno no se lo pregunta. Uno no le dice, mira, ¿qué tiene tu carro? Porque si uno se lo pregunta está bien, pero si no le preguntas algo, ¿para qué la persona te presume? Es decir, se jacta. Jactancia. Eso es un placer carnal que pasa en el corazón del hombre y en el alma del hombre, en el pecho del hombre, cuando está presumiendo ciertas cosas de su vida y genera un placer en el hombre. Genera un placer. No, que yo soy esta persona, que yo logré esto, que yo he hecho esto. Esa devoción a sí mismo, ese amor a su propio yo, ese placer de que yo haré esto, yo hice esto, yo logré esto. Todo eso es jactancia. Y la jactancia se manifiesta en un placer del corazón que apresa a la persona, y de repente esas personas viven siempre jactándose, viven en el placer de la carne todo el tiempo. Viven todo el tiempo amándose a sí mismos y sienten placer por eso. Y ese placer significa jactancia. Es como que la adulación a la propia persona, el exceso de autoestima, es cuando la persona ya no ve a Dios, ya no ve a nadie, solamente se ve a sí mismo. Solamente la persona se contempla a sí mismo. Es decir, siente placer por su propia imagen, por sus propios logros, por su propia personalidad, por sus propias cualidades, por su forma, por sus talentos, por sus virtudes, por lo que está pegado a su alma, por lo que es la persona. Y esas personas así se llenan tanto de jactancia que nunca podrán conocer a Dios. Incluso cuando Cristo venga en las nubes del cielo, ellos no volarán. Gracias a Dios. Imagínense ustedes una persona así en el cielo. Imagínense ustedes esas clases de elementos así en el cielo. Esas personas presumidas, esas personas arrogantes, que creen que tienen la vida realizada, de que creen que las personas le deben algo a ellos, de que creen que las personas tienen que abrirle camino cuando pasen, o que cuando caminen por la calle hay que pararse firme y quitarse el sombrero porque está pasando fulanito,
o perenceja. No, dice la Escritura que no somos muy poderosos, ni muy nobles, ni muy bonitos, ni muy sabios, ni muy inteligentes, ni muy nada, sino que el que se gloríe, gloríese en el Señor, porque del Señor derivan todos los talentos del hombre, de la mujer en la tierra, derivan los ministerios más grandes que conocemos, derivan las personas que cantan mejor en el mundo, derivan los famosos, derivan las personas públicas, las personas reconocidas. Todo lo que las personas tienen derivan de Dios. Allá el ser humano, si cree que lo que tiene es de él, no es de él. Sencillamente está administrando algo ajeno en la tierra. Está administrando algo ajeno en la tierra, pero Dios se lo dio a la persona. Pero está sencillamente administrando algo ajeno en la tierra, pero el Señor se lo dio a la persona para que le saque provecho y se lo dé a Dios. Hay talentos poderosos que el hombre tiene y que la mujer tiene, pero todo lo que tú tengas, devuélveselo a Dios. ¿Cómo se lo vas a devolver? Entrégalo para Dios. Hay personas que cantan muy bien y han recibido tentaciones del mundo para cantarle al mundo, para sacar discos, canciones que hablan del pecado a cambio de mucho dinero. Pero cuando Dios te dice, dame tu talento a mí, entrégame tus dones y tus ministerios, entrégame la responsabilidad de tu vida, entrégame lo que tienes a mí, es que tú hagas con el talento que Dios te dio en la tierra cosas para Dios. Multiplícalo para Dios. El que sabe tocar guitarra en el mundo lo aprendió, pero cuando te entregues a Dios, enséñale ahora a los niños cómo se toca la guitarra. Enséñaselo para Dios, enséñaselo para Jesús. Siempre me recuerdo de algo. El cantante Elvis Presley, este cantante famoso, comenzó en una iglesia bautista. El cantante Rudy Pérez, el que recientemente perdió la vida en este acontecimiento de la discoteca Yesep de Dominicana, fue un hombre que aprendió a cantar en el cuerpo de Cristo, estaba en una iglesia mientras cantaba. Es decir, que los talentos los generó Dios, pero el hombre no le dio la gloria a Dios, sino que lo hicieron para su propio placer. Hoy por hoy no hay memoria de ellos, sino que ellos ya entregaron su voluntad al mundo entero, pero no le cantaron a Dios, sino que se hicieron famosos, aplaudidos, anduvieron donde se participa con el pecado, practicando el pecado, cantándole a personas que iban a promiscuirse, prostituirse, que iban a consumir, ustedes saben, que estaban haciendo lo malo, dándole placer al cuerpo, y ellos con su talento que el Señor les ha otorgado o les otorgó, hacían que el hombre siguiera pecando, es decir, que no le dio la gloria a Dios, sino que con el pecado que tenían, con el talento que tenían, promovían el pecado. Pero qué bonito es que una persona que tenga un talento, con el talento que tenga, promueva la obediencia a Dios. Yo creo que ese hombre eres tú y esa mujer eres tú. Por eso estás escuchando esta palabra, porque todo lo que Dios te ha dado, tú lo vas a utilizar para la gloria de Dios. Hay mujeres que son expertas cocinando, eso es un don también. Hay mujeres que cuando cocinan con una perfección, hermano, una comida que a ella solamente le queda bonita. Yo creo que eso es un talento y tú puedes glorificar a Dios con eso. Tú puedes ir, bendecir a una persona en la calle y cuando le entregues una comida deliciosa le dices, mire, Cristo te ama, hay un Dios que espera por ti, la iglesia te espera, Dios te necesita, entrégale tu vida a Dios. Hermano, con esa acción yo creo que estás utilizando tus talentos para la gloria de Dios, tus facultades para la gloria de Dios. Lo que Dios te ha dado lo estás utilizando para su gloria. Y siempre con la humildad de saber de que si en algún momento a otro el mundo nos empiece a alabar, a aplaudir, a adular, a aceptar, a promover, a ser famosos, reconocidos, y que de repente todas las personas tengan nuestro nombre por todo lado para bien, no para mal, sino para bien, que nos amen, que nos quieran, que nos tengan cariño porque practicamos la misma fe. En lo que el Señor quiere es esto, que no nos consideremos muy buenos ni muy cristianos, sino que toda la gloria y la honra siempre es para Dios. Aquel placer que sentí desde niño a los 11 años, siempre me lo recuerda el Señor todo el tiempo, de que cualquier cosa de esta vida puede enaltecer mi alma y mi corazón.
siempre he sabido lo que Dios me ha dado y siempre quiero que para su gloria sea. No puedo decir que soy una persona que quiera ser amado, querido, aceptado, respetado. Lo único que quiero es que Dios esparza su mensaje y que en aquel día donde se acaben todas las cosas y llegue el fin de esta humanidad, o mi vida termine en el fin como todas las personas han perecido en la vida y los cementerios están llenos de nuestros abuelos, de nuestros familiares y de mucha gente va a los cementerios todos los días. Yo quiero decirle que la mejor y la mayor satisfacción que puedo tener en mi vida es que el Padre Celestial en aquel día me diga: hijo, te di muchos talentos y te di muchas cosas, pero siempre te mantuviste humilde, o sea, que me diste la gloria dentro de tus emociones. Porque la jactancia es una emoción carnal placentera, pero es carnal. Es un placer carnívoro que devora la espiritualidad del hombre y de la mujer. Hoy por hoy podemos entender de que en el amor del Padre, Dios nos ha dado ejemplo de cómo Él castiga al soberbio. Y quiero decirle que la palabra soberbia tiene que ver con este capítulo de nuestras vidas, de nuestra historia, de este momento en donde escuchamos la palabra de Dios. Y quiero decirles que la contraparte de la humildad es la soberbia. Y la soberbia es algo que Dios aborrece del hombre. Una de las cosas que más aborrece el Señor del ser humano es la soberbia. La soberbia es tan negativa que el Señor dice que va a destruir al soberbio, lo va a abatir, lo va a hacer caer. Antes de la caída, la altivez de espíritu. Dice acá el diccionario, la soberbia proviene de la palabra latina superbia, en ocasiones usada como sinónimo de orgullo. Es un sentimiento de superioridad, escuchen bien, de uno mismo con respecto a los demás. El orgullo es disimulable e incluso apreciado cuando surge de causas nobles. Escuchen esto, ve lo que le estábamos diciendo, que el orgullo es apreciado cuando surge de causas nobles o virtudes, mientras que la soberbia se concreta con el deseo de ser preferido por los demás, basándose en la autosatisfacción propia, de la vanidad, del yo, del ego, del placer interno del corazón, del amor hacia la propia persona, de decir: el mundo necesita de mí y sin mí si el mundo no fuese igual. Ese placer maquiavélico mata cientos de ministerios cristianos, cientos de hombres que Dios los levantó del polvo y de la nada, y hoy por hoy en su soberbia han pecado contra Dios, y el orgullo humano ha hecho que los avivamientos se detengan y se terminen. Eso es algo triste que para nosotros, para nuestra propia humanidad esté sucediendo, porque cuántos milagros Cristo hubiera hecho en la tierra si tan solo sus hijos siguieran en un camino de humildad. Es decir, que hay muchas cosas buenas que Cristo quisiera hacer, pero por causa de la soberbia del hombre y de sus hijos, de sus ministerios, de las personas llamados para hacer la luz, se han llevado la gloria y no han dejado que el Espíritu Santo haga los milagros que Él quería hacer. Esa es la negatividad de la soberbia. O sea, la soberbia puede hacer que nos matemos espiritualmente el uno al otro, porque dice la Escritura que Dios aborrece al altivo y al arrogante. Vamos a seguir abrochando esta palabra. Vamos a abrochar esta palabra de esta forma. En el capítulo 10 de Isaías, en el capítulo 2 de Isaías, versículo 10, hay una palabra que va a complementar esto. Escuchemos atentamente. Miren cómo Dios habla del soberbio. Métete en la peña, eso significa escóndete debajo de una piedra o métete en una cueva. Eso en el versículo 10 del capítulo 2 de Isaías, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. O sea, Dios le recomienda al soberbio que se esconda, que se aleje, porque hay una presencia temible de su majestad.
Imagínense cómo Dios ve al soberbio que le dice: te doy un consejo, corre, si me ves, corre. Métete en la peña, escóndete en el polvo, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos de los hombres será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y sobre todo altivo. ¿Sobre quién viene el día terrible? Sobre el hombre soberbio y sobre el hombre altivo. Sobre todo enaltecido y será abatido. Sobre todo los cedros del Líbano, altos y erguidos. Sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsi y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día, y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad. Cuando él se levante para castigar la tierra, aquel día arrojará el hombre a los topos y los murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que se hicieron para adorarse, y se meterán en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, ¿por qué? ¿De qué es él estimado? Entendiendo esta palabra del Señor, hoy podemos entender cómo el Todopoderoso va a avergonzar a la creación soberbia, al hombre soberbio, a la mujer soberbia, al hombre enaltecido, al joven enaltecido, a toda persona orgullosa en la vida, hasta los presidentes que están haciendo desastre con este mundo también serán abatidos, también serán cancelados, suprimidos, extirpados, desaparecidos, difuminados, castigados, serán dejados en vergüenza y en desnudez. Todos esos presidentes que ustedes ven bien vestidos, Dios los va a dejar en desnudez. Van a quedar desnudos porque Dios los va a avergonzar. Los va a castigar y los va a juzgar. No es fácil gobernar una nación, pero gran parte del dolor de la humanidad se debe a que los gobernantes tienen la soberbia en su corazón y han robado al pobre, han robado al necesitado, al menesteroso, han robado a la viuda, al huérfano, han colocado leyes injustas y han dañado la sociedad. Todos estos hombres no solamente están gobernando bajo una posición de poder, sino que hay uno más poderoso que ellos que gobierna el sistema del hombre desde la antigüedad hasta ahora y todavía sigue sentado en su trono. Y la diestra del Padre Celestial juzgará a la humanidad pronto, y el juicio de Dios se aproxima y se acelera para apresurar su palabra y ponerla por obra, porque todo ser humano va a entender de que la vida diaria no se puede vivir bajo los conceptos y preceptos humanos, sino que el Todopoderoso le aconseja al hombre: sé humilde para que puedas ver la gloria de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sé humilde. El que es humilde y tiembla a su palabra agradará a Dios, porque Dios mira de lejos al arrogante y al altivo, pero al humilde lo mira de cerca. Y quiero que entendamos, hermanos y hermanas, cuando una persona les haga la guerra, cuando una persona quiera destruir sus vidas, cuando alguien sin sentido los persiga, cuando alguien hable mal de ustedes sin tener la culpa, cuando alguien mienta, cuando alguien intente ponerle pies en ustedes a su vida para derribarlo, cuando alguien los quiere acusar sin sentido, cuando las personas quieren ver su castigo, su derrota sin ustedes haber hecho nada, sin haber hecho un delito, alguna maldad para ser castigado, cuando seamos abofeteados injustamente, menospreciados, señalados en puestos
que las personas pongan sus ojos para difuminar nuestra paz, para aniquilar nuestras esperanzas, para disminuir nuestros ánimos, para bajar nuestra autoestima. Yo quiero decirle que estamos hablando del Todopoderoso, quien abate al soberbio, quien castiga al soberbio, al arrogante y al orgulloso. Quiero contar esto no para temor, sino solamente para que sepan que el que guarda su palabra siempre es defendido por Dios. En una ocasión una persona trató de hacerme la vida imposible. Me creó un falso testimonio aquí donde vivo. Empezó a decir palabras que no eran. Esa persona sufrió una caída donde se le partió la pierna y casi fallece. Poco después de haber levantado su lengua contra mí sin yo haber hecho nada. Sencillamente hay personas que quieren hacerte daño cuando tú eres luz en medio de las tinieblas que hacen otros. En otra ocasión una persona estaba difamándome y diciendo algo que no era correcto. Poco después sufrió un infarto. Hoy por hoy esas dos personas han venido a mí, han sido humillados delante de Dios, han sido abatidos delante de Dios y han venido pidiéndome perdón, porque el Padre Celestial abate al soberbio y al arrogante lo abofetea. Hay personas que necesitan 4 bofetadas de Dios para volver a ser como niños en la tierra. Hay personas que lamentablemente necesitan una estremecida del brazo de Dios. Hay personas que necesitan 4 martillazos para poder entender de que la soberbia no lleva nada bueno y que de la arrogancia no se produce nada. Lo único que produce la arrogancia es un castigo severo. Por eso quiero decirles en el nombre del Señor que seamos humildes, que seamos bondadosos. Dice la Escritura en el libro de Salmos, capítulo 138, versículo 6, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. ¡Wow! Una palabra que me impacta, me dan como ganas de llorar. Es algo poderoso, hermano, esta palabra es algo serio, porque Dios al altivo lo mira de lejos, mas atiende al humilde. Y yo sé que no hay nadie en la tierra que quiera ser rechazado por Dios. Todos buscamos siempre la aceptación en toda cosa del mundo. Nosotros los seres humanos nos gusta ser aceptados, abrazados, recibidos. Siempre nos gusta recibir ese buen gesto calientito que significa la aceptación, ese manto dulce que significa ser aceptado. Pero quiero decirle en el nombre del Señor, el que es soberbio, arrogante, Dios lo va a rechazar. El que practica el pecado es una soberbia que tiene en su corazón, porque el que peca es porque es un soberbio, porque el que practica el pecado defrauda su alma. Y cuando nosotros faltamos el respeto a las personas, defraudamos nuestras almas. Dice la Escritura, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, es varón perfecto, temeroso de Dios, capaz de refrenar todo el cuerpo. El que refrena su lengua puede refrenar todo el cuerpo. Pero muchas veces ofendemos con las palabras. Estas palabras traen para nosotros consecuencias tristes. No solamente ofendemos, sino que somos ofendidos. Por lo general, cuando alguien entiende que la palabra de Dios venga a su vida, muchas gracias, mi hermano mensajero, por ese apoyo con ese yelmo. Uno de los regalos más lindos que me gusta siempre recibir son los yelmos, porque el yelmo de la salvación, yo no sé lo que leen en la Biblia, Efesios capítulo 6, y estamos diciendo, mis hermanos, que estamos preparándonos para recibir al Todopoderoso. Escuchen esto con atención. Nosotros nos estamos preparando para recibir a Jesús en la tierra. Nosotros nos estamos preparando para encontrarnos con Jesús de Nazaret. Y una persona en arrogancia y en altivez no puede ver el reino de Dios. Una persona que tenga orgullo en el corazón no puede ser heredero, no puede sentarse en la mesa con el Cordero. Una persona que tenga arrogancia en su alma no puede sentarse en la mesa de la Nueva Jerusalén. Una persona que tenga altivez no va a poder entrar ni siquiera de visitante en las bodas del Cordero. Una persona que esté viviendo una vida de arrogancia y de altivez jamás podrá ser aceptado en el reino de los cielos. La Biblia dice que ninguna cosa inmunda o que hace abominación entrará al reino de los cielos. Por eso digo, en el nombre de Jesús,
esta palabra es poderosa. Mientras más sencillos mejor, mientras más humilde mejor, mientras más nobles mejor, mientras más tranquilos mejor, mientras más de pobre espíritu mejor, mientras más humilde mejor. Dice la Escritura que el hombre arrogante, su pecho lo tiene ensanchado. No tienen congoja para con su muerte, pues su vigor está entero. Están inflados y caminan con el pecho enaltecido, con los ojos altivos, mirando a las personas por encima del hombro, mirando a las personas con ojos altivos. Este es un mensaje tan profundo que la Escritura dice que hay cosas que aborrece Dios, pero los ojos altivos son una de las cosas que Él aborrece. También dice la Escritura que cuidemos nuestro corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es decir, que cuando un hombre deja que la soberbia entre a su corazón, vienen días de tristeza. Cuando un hombre deja que la soberbia entre a su corazón, viene una caída, viene un dolor, viene la consecuencia de un anatema. ¿Por qué? Porque Dios dice en la Escritura que la humildad para Dios es lo que vale. Y si queremos ser amigos de Dios, entonces sé humilde y tendrás herencia en el reino de los cielos. Sé que a partir de este momento en adelante muchas personas van a cambiar la forma en que ven la vida. Van a cambiar la forma en que perciben la vida. A veces nosotros percibimos la vida de una manera equivocada. Queremos tener una apariencia perfecta para que las personas nos acepten, porque el ser humano siempre quiere ser aceptado. El ser humano siempre quiere ser aplaudido, aceptado, mimado, consentido, apoyado. Pero cuando la Biblia dice que Dios rechazará al altivo, pocas personas, solamente los verdaderos hijos de Dios y las verdaderas hijas de Dios empiezan a sentir en su corazón la tristeza de ser rechazado por Dios, porque Jehová mira al altivo de lejos, pero al humilde lo atiende. Entonces, ¿por qué nosotros jugamos a eso, a llevarnos de nuestra vida la aceptación del Todopoderoso? ¿Por qué el ser humano suele pensar de que la vida en la tierra está totalmente buena o aceptable, cuando el Todopoderoso dice que Él busca personas sencillas de corazón? Y no estamos hablando de la multitud de dinero, estamos hablando del corazón, de cómo está el corazón con respecto a la soberbia y la humildad. Uno de los síntomas que saca a la luz que el corazón es soberbio es cuando las personas no perdonan a sus hermanos. Es cuando las personas dicen: yo no necesito de ti porque yo me pago mi propia comida, a mí nadie me da de comer, yo me visto, yo lo tengo todo y yo no necesito de nadie. Esa persona tiene mucha soberbia. Esos son los síntomas de una persona en soberbia. Cuando una persona no le hace caso a su padre, no le hace caso a su madre, menosprecia el consejo del anciano, no pone cuidado a los consejos, sino que dice: no, a mí nadie me aconseja porque yo sé lo que tengo que hacer. Hermanos, la soberbia trae consecuencias negativas. Bien dice la palabra: delante de las canas te levantarás y el rostro del anciano honrarás y de tu Dios tendrás temor. Punto, yo Jehová, punto. Levítico 19, versículo 32. Creo que el Padre Celestial está buscando en este tiempo personas humildes, personas que acepten consejos, personas que le digan al pastor: pastor, yo no me las sé todas, yo quiero que usted ore por mí, que usted me enseñe. Perdóneme si en alguna vez le he sacado canas en esta iglesia, lo he puesto a padecer, a sufrir, he hecho un acto malo de alguna manera. Como mi hermano dice, Nabucodonosor, claro, es uno de los ejemplos que vamos a acotar. Ese es el rey que Dios lo puso a comer pasto, lo puso como una bestia. ¿Por qué lo puso como una bestia? Porque era un altivo, porque era un arrogante, porque Dios lo abatió, porque era una persona que tentó a Dios, que de alguna manera provocó a ira al Todopoderoso. Disculpen mis hermanos que la pista se terminó, y eso que dura 4 horas, pero la puse casi a la mitad. Ahí va.
Y quiero decirle gracias, mi hermana Bella, por ese regalo. Y quiero decirles, mis hermanos, en el nombre de Jesús,